Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo del Retén con Luis Muñoz, Juan Solís, quien les habla. Amigo, ¿cómo estás? Muy feliz porque hoy tenemos nuestro primer invitado estrella, el honorable diputado Jorge Isaac Bloise Iglesias. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias, bien contento de estar con ustedes, contento de estar con gente joven. Usualmente me entrevista gente que me tiene un par de años, pero yo estoy ahí con ustedes. Tengo 26, cumplo en junio, así que relativamente soy todavía de los más jóvenes en la asamblea. Somos Sos joven, contemporáneos. Sí, sos sí, joven, ¿eh? totalmente. Entonces, excelente, me siento en confianza. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, justamente para empezar un poquito, para que tanto nosotros como el resto te podamos conocer un poquito, Jorge, cuéntanos un poquito de quién es Jorge Bloise y de paso, ahora dentro del ámbito en el que estás como diputado, ¿de dónde nace esa idea? ¿No? ¿De dónde nace la idea de, hey, yo quiero ser diputado? Claro, es muy buena pregunta, digo. Voy a tratar de resumirlo. Yo hablo un poco así que ustedes córtenme cuando quieran y interrumpan. Jorge lo dice, no usar en tercera persona, pero es un joven diputado, abogado. Yo desde muy joven estuve interesado en los temas de educación, por mis abuelos, ambos maestros. Siempre me interesó como poder servir a mi país desde donde pudiese hacerlo. O sea, lo hice en fundaciones, lo hice en clubes académicos, lo hice en la iglesia. O sea, yo sí recuerdo mucho, y eso que está, como está reciente el tema del Papa Francisco, recuerdo mucho cuando yo estando ya más, o sea, muy joven, tipo 14, 15, él decía, salgan, hagan lío, pórtense mal, de revolución en el mundo, ustedes pueden como que, yo creo que personas como el Papa Francisco, que empezó desde que estaba muy joven a meternos esas ideas de revolucionar el mundo, como que siempre me llevó a soñar con que yo podía aportar algo en la sociedad y sí soy creyente de que si uno se va del mundo sin haber intentado hacer algo para que estuviese mejor, como que al final no hizo nada. Y ahora que estoy dentro, he entendido que no es solo desde la política. Hay gente que transforma el mundo literal desde un podcast o desde las redes sociales o desde el periodismo o desde la abogacía o desde la construcción. Entendí que no hay que estar en política para transformar ni el mundo ni el país, pero también entendí que este era un sueño que tenía que cumplir como joven, de poder quitarme esas ganas de servir a mi país, de luchar por el tema educativo. Yo soy abogado, que me gradué de la USMA con licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas. Luego empecé a estudiar una maestría becado por Senacid, por concurso, por mérito, una maestría de análisis económico con Quality University. De ahí he tenido varios diplomados en temas de liderazgo, de innovación, de políticas públicas, de proyectos. Me he metido en muchos como que programas, cursos, etcétera. Y empecé a tratar de hacerme como un camino. Y también, bueno, en ese camino siempre como que traté de dar lo mejor de mí, de hacer orgulloso a mi mamá, de hacer orgulloso a mis padres, a mi familia, a mis amigos, como que trataba de hacer, o sea, yo creo que por eso mi rostro de viejo y que no parezco de mi edad, es porque en verdad yo desde que tengo uso de razón como que he intentado dar la milla extra como para dejar un legado y tratar de hacer algo. Obviamente llevo a la asamblea con mi compañero Roberto, que somos ambos de Vamos del Circuito 84, los más votados en 25 años. La diferencia con el que nos seguía eran 25.000, 30.000 votos. Sí. Era una locura, la elección fue una locura. Y hacerlo con pocos recursos, con gente que me apoyó porque creía en mí, creía en el proyecto Vamos, creía en los independientes, gente que tenía y compartía o que no tenía nada, pero igual estaba presente. Como que la campaña me dio cuenta, me dio oportunidad de conocer gente maravillosa y de creer. O sea, creo que lo más lindo de volver a creer, tener esperanza, de entender que Panamá sí puede ser mejor. Obviamente llegamos el 1 de julio a la asamblea y no quiero decir que se desmoronó, pero obviamente fue un shock de realidad. O sea, entender la realidad de estar dentro del sistema
es muy diferente que estando afuera. Y es muy diferente porque te encuentras a golpear con paredes que pensabas que no existían o que te creías invencible, creías que podías reformar el sistema educativo, o sea, yo, y llegar y entender que de todas tus leyes en educación, ninguna ha podido llegar a un segundo debate con éxito porque hay un sistema que no nos permite que las cosas fluyan. Entonces, yo creo que al final para mí lo más importante en este periodo, y reflexionándolo con quién es Jorge, al final es seguir soñando, pero creo que ahora con un shock de realidad, con un poquito más de, o sea, ese idealismo que cargaba yo como joven. Yo sigo soñando en grande, pero soy un poco ahora más consciente de las circunstancias políticas, de las circunstancias educativas, de las circunstancias sociales y entender el rol también que ocupo en la sociedad como diputado, ¿no? Yo creo que al final, imagínense, como joven, no sé, ganar y de la noche a la mañana, obviamente sientes que tienes un peso de responsabilidad encima que no tenías antes. eh, Tienes que, o sea, yo tengo varios amigos también jóvenes como yo que obviamente siguen saliendo y siguen disfrutando su juventud en la medida de lo posible, pero no sé, yo me tomo muy en serio mi trabajo y en verdad para mí pues mi vida sí cambió. Claro. eh, y realmente pues ahora lo único que quiero en los 4 años que me quedan es poder dejar un legado, o sea, poder Ujú. que yo haya dejado una huella en la asamblea y es lo que estoy tratando de construir todos los días. Y yo le quería hacer una pregunta de algo que menciona aquí. Eh, También como un becado del Senacid también aquí por mi parte. Este, Quería hablar sobre un poco sobre su formación. Yo desde, puede ser la época 2016 a 2020, yo siempre, o sea, yo te había visto a ti a través de la comunidad del debate, así como una de esas leyendas del debate, siendo moderador de conferencias, siendo organizador de conferencias. eh, y también me acuerdo en 2021 participé en este programa que duró un día, nada más que era el programa de Cerrando Brechas con Sí, Aspade, que creo que tú eras como el que estaba moderando el breakout, el cuarto en el que yo estaba. Este, la pregunta es como que tienes esa formación que hacías muchas cosas fuera de la escuela y, y te involucrabas en actividades extracurriculares, pero siento que en Panamá no hay esa cultura tanto y ahora que yo vivo en Estados Unidos para la universidad, siento que esa es la realidad de los estudiantes acá. No solo son excelentes académicamente, sino que fuera tienen una formación mucho más completa ya que, o sea, participan en tantas cosas y son buenos en tantas cosas. ¿Qué crees que este tiene que ser como el modelo que más personas tienen que replicar? ¿Qué podría hacer Panamá para formar a las personas de una manera más completa, por así decirlo? es una excelente pregunta. Me gusta mucho que la hayas traído a la mesa y de verdad que espero que esto lo escuchen muchos jóvenes porque uno lo reflexiona muy poco. Creo que para más no estamos acostumbrados, como dices tú, y me tocó crecer para entenderlo. Incluso yo me gradué del Javier. En mi Ujú, escuela jamás nosotros habíamos hablado de este tipo de cosas. Y compartir, o sea, hablando, no vamos a salir de Panamá, hablando en Panamá en escuelas particulares que yo conocí, ya yo me había graduado de la escuela, pero conocí un grupo de jóvenes que me decían de que no, es que quiero hacer lo que tú hiciste y una fundación y meter una fundación y hacer como unos proyectos para mi currículum para la universidad. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo así currículum para la universidad? O sea, ¿qué me estás hablando? Yo entré a la UMA y ya. Eh, y realmente me di cuenta que obviamente hay pocas escuelas particulares por el nivel, digamos, que tiene la escuela, que han hecho que los estudiantes se vuelquen en sus últimos años a hacer cosas aparte de la escuela. Pero no es la realidad ni de todas las escuelas ni del país. Y yo sí creo que ojalá pudiéramos incentivar esa, esa, esa integración de actividades en el propio pensum escolar, ujú, entendiendo que lo académico no es solamente suficiente. O sea, hay un tema académico que obviamente uno tiene que cumplir, una malla curricular que uno tiene que acatar, pero realmente la transformación del individuo,
se da en los espacios cívicos, sociales, culturales, cuando te involucras, cuando estás en el club de debate o en el concurso de oratoria, o te metes a hacer un podcast, o te metes a hacer una revista. Yo hice, cuando estaba en la escuela, hice revista, hice que programa de radio, hice, hacía en debate, en club de teatro, en el club de oratoria, en el vaina de cosas de letras. O sea, yo de alguna manera u otra intentaba involucrarme en todo lo que podía. Y yo creo que eso es lo que nosotros como jóvenes debemos como ir hacia allá. Porque hoy día, ¿sabes cuántos ingenieros, no sé qué estudias, pero ponte que, ¿qué estudias? Yo estudio economía y ciencias políticas y él es Bueno, ingeniero industrial. Sí, soy ¿saben cuántos ingenieros industriales, que es el ejemplo que va a dar, o cuántas personas que estudian economía y ciencias políticas hay en el mundo? O sea, y hoy día que en un mundo tan, o sea, en el que todo está tan a un solo clic, y el Ujú. Zoom y la virtualidad y un mundo tan globalizado, lo que quiere decir, en el que realmente desde cualquier país del mundo te pueden contratar a ti. Tú empiezas a competir no solo con tu título académico, sino que tú empiezas a competir con un montón de otras habilidades de liderazgo, de habilidades sociales, habilidades socioemocionales, habilidades habilidades blandas, que como se le llaman, que uno empieza a entender, y yo se lo he dicho a todos los jóvenes que conozco. Realmente, si tú me preguntas a mí, inglés, Excel y para adelante. Más importante que el Excel, que el inglés y el totalmente de Excel, acuerdo. o sea, más importante que el inglés y el Excel, viene entonces el tema de las habilidades socioemocionales. O sea, entender que uno trabaja en equipo, entender que uno tiene ojo, yo creo que, y no es un secreto, a nosotros como diputados nuevos, los 20 jóvenes, nunca estando en política, nos costó integrarnos. Pero entender, yo le decía justamente en una entrevista hoy, si los 20 pensáramos igual, 19 sobráramos. O sea, qué pereza tener 20 personas que piensan igual, eso no tiene sentido alguno. Entender que en la diferencia de opiniones, de criterio, está la riqueza de, hablo por mi bancada, por ejemplo, la bancada independiente Vamos en Panamá, pero que también entender que hoy día, en el mundo en el que estamos, con la inteligencia artificial, o sea, yo sé, yo soy bien joven, pero yo todavía no domino mucho de que ChatGPT y todas las bondades de estas herramientas, pero sí les digo algo, o sea, hoy me trajeron una herramienta con inteligencia artificial en temas de educación y me asusta, o sea, no me asusta porque me preocupa, me alegra que estemos innovando, pero sí me queda la preocupación latente de que hay un grupo generacional, un grupo de jóvenes que no saben usar estas herramientas, que no están graduándose con las competencias necesarias para poder afrontar los retos que hoy día el mundo exige. Entender que pronto no van a haber secretarias ha habido un boom de carreras de diseñadores gráficos, de gente en marketing, y no quiero sonar alarmista, pero con la llegada de la inteligencia artificial, he 100%. visto campañas publicitarias hechas en segundos. Eso es una locura. Campañas que te cuestan 50.000, $60.000, que te las puede hacer la inteligencia artificial en segundos y gratis. O cuando más paga la membresía, no sé, 10, 15, $20. O sea, eso es una... cambió el mundo por completo. Entonces, entender que ya simplemente no puedes estudiar una carrera lleva a la reflexión de lo que tú dices, Luis, y es, o sea, nos toca, nosotros mismos como jóvenes, yo siempre lo he dicho, de que tengo uso de razón, en la escuela decía, hey, si se puede meter un curso, esto de Harvard online gratis, métanse. Se puede meter en un curso de cualquier computador, de cualquier universidad gratis, y métanse, porque realmente hoy la competencia es quién está más preparado y también quién sabe manejar mejor el contexto de un mundo competitivo como el que estamos. Totalmente. Te puedo decir, yo estuve 4 meses buscando trabajo y las principales preguntas que me hacían era cómo está tu inglés y cómo está tu Excel. Entonces, es muy propio, pero tiene creo que mucho que ver con el tema de dar, creo que la milla extra, como le dicen popularmente. Pero mira, dentro de ese contexto de dar la milla extra, viene entonces mi próxima pregunta, porque estoy seguro que es un contexto en el que por ahí tuviste que haber dado muchas millas de más. Te quería preguntar sobre el proceso de campaña. Al final tuviste 40.000 personas que tuvieron tu espalda, 40.000 personas que te dieron la confianza, eh, pero yo quería hablar un poquito de toda la antesala
de eso, ¿no? El tema de, puede ser recoger las firmas. ¿Cómo es todo ese proceso? Digamos, para una persona que no entienda o que no sepa de qué va eso. Sí, mira, primero es muy duro. Es muy difícil poder tan solo pensar en ser candidato. Yo, de hecho, justo en Semana Santa decía, wow, hace, hace que como 4 años pedí que me fuese bien para cuando me postulara como candidato. Después, hace 3 años, pedí que pudiese integrar un equipo para poder inscribirme para conseguir las firmas. Después, hace 2 años, para conseguir las firmas. Y después, hace un año, para conseguir los votos. Y bueno, ya obviamente llegamos, pero fue un proceso muy largo. Nosotros empezamos desde el 15, mira, desde abril del 2022 empezamos a hacer un caminar ya formal. El 15 de agosto de ese año empezamos a buscar firmas, culminamos el 30 de julio del 2023 y de ahí pues lo que restó del 23, nos preparamos para la campaña en el 24, 3 meses de 90 días de campaña y el 5 de mayo. Y te lo resumo así, pero bueno, obviamente lágrimas, peleas, gritos, felicidad, o sea, un sinfín de emociones que pasaron durante esos 3 años, que obviamente conllevaba el mayor reto de poder entrar en la contienda. Ese fue el primer gran paso, entrar en la contienda. ¿Y cómo entras en la contienda? Tienes que competir con una lista de compañeros, conseguir la mayor cantidad de firmas que puedas, pasar un mínimo primero de firmas que eran 2000 y pico, y después de eso mantenerte en los 3 primeros lugares de firmas, compitiendo con otras listas que podían tener o muchos recursos o gente popular o podían ser pues también muy buenos candidatos y era una competencia dura. El primer paso es conseguir las firmas, luego y que fue muy, muy duro, repito, muy duro conseguir las firmas. Luego cuando conseguimos las firmas, el siguiente gran paso que era obviamente poder la campaña. Y 90 días de campaña, obviamente una preparación de meses antes una preparación de 3 años para ese momento. Y yo, por ejemplo, que soy muy amigo de Pérez Barboni, que él es mi amigo hace 15 años en la escuela, y que él entró como al último con el partido Otro Camino. Él me decía, bueno, pero es que yo no estoy ni la mitad preparado que estás tú. ¿Por qué? Porque él me veía que yo tenía desde noviembre y diciembre preparándome para buscar mis 500 jurados de mesa, uniformar a los 500, hacer actividades de recaudación de fondos para conseguir la plata para poder uniformar a los 500 jurados de mesa, para conseguirle las comidas, para capacitarlos, para darle los refrigerios, para darle los padrones electorales, bueno, ni qué les digo, para un sinfín de herramientas que tuvimos que preparar para entregársela a cada jurado de mesa. Esa es la elección. Preparar o sea, la logística de las comidas, del refrigerio, llevárselas, buscarlo, tenerlos presentes, buscar las actas, pagarles. O sea, una logística, pues, una locura. Jamás pensé que hubiese sido de la magnitud que fue. Pero obviamente trabajo consigo el gran resultado positivo de poder lograr entrar a la Cruz de los cuatro. Eh, pero yo sí te diría que más que tener plata, porque yo al principio pensaba que sin plata no podía hacer política. Obviamente no tienes que tener plata tú o ser de una familia de plata. Tú lo que necesitas es gente que cree en ti, gente que te apoye y hacer muchas actividades de recaudación de fondos, limpiar carros, vender pizza, hacer muchas cosas para poder conseguir los fondos necesarios, mínimos por lo menos para poder tener un equipo que te cuide los votos. Eso es lo más importante. Yo le decía a la gente, no se concentren en vallas, en publicidad los 3 meses, concéntrense en cuidar los votos el día de la elección. Y eso es un consejo que le doy a todo el mundo que entra en política y a todos los jóvenes que me escriben, pues. Em, pero más allá de eso, entender que también tenemos un sistema democrático que cuidar. Y quiero cerrar esto hablar de campaña, cerrar con la idea de que ahora como diputado he tenido la oportunidad de visitar, por ejemplo, las elecciones de Ecuador. Y es una locura porque uno no pensaría jamás que Panamá está tan avanzado. Uno no pensaría jamás que Panamá tiene una democracia que sí es frágil, como todas las democracias, pero un buen sistema democrático. Mira,
O sea, tenemos errores y tenemos cosas que subsanar, obviamente, pero dentro de todo yo te puedo decir paso a paso lo que pasó en el proceso de elección en Panamá. Te puedo decir cómo mis jurados cuidaron el voto, qué hicieron, cómo estuvieron. O sea, yo creo que mm, estar ya aquí adentro y ver otras democracias internas de esos sistemas electorales me ha hecho también valorar mucho el sistema democrático de Panamá. En Ecuador obligan a los jurados de mesa a ser jurados de mesa, los obligan. Y los jurados del tribunal electoral, en ese caso, que pueden estar inscritos en partidos, o sea, que puede tener un jurado de mesa del tribunal que esté inscrito en partido. Y ahí no hay, o sea, no es como en Panamá, que es voluntario, que no puede estar Sí. inscrito en partido, tiene que ser independiente. Eh, el tema de las capacitaciones que no se hacen en otros países. El tema de las papeletas que no se firman. O sea, hay una serie de cosas que yo te digo, hoy más que nunca, me siento contento de estar en un país en el que dentro de todo allá te obligan a votar, tú tienes que votar, si no te multan. Y creo que empezaba como con $50. El tema de tomar la foto en la papeleta en Panamá está prohibido desde hace como 30 años. Allá esta elección primera vez que se prohibía con multa como de $10,000, una locura. Pero al final te das cuenta de que, wow, en verdad, chuzo, ¿sabes? Panamá no está tan mal como a veces No pensamos que estamos está. tan mal. Sí, o sea, Y hay que cuidar eso, o sea, hay que cuidarlo, en verdad. sí, yo tuve la oportunidad de ser un observador en una mesa independiente y quedé impresionado con lo robusto que es el Somos sistema dos. exactamente todo el proceso. Así que muy agradecido en eso y bueno, a nuestros hermanos ecuatorianos, mandándoles muchos saludos y buenos pensamientos y porque la están pasando difícil ahorita mismo. Se ha disparado el crimen por allá y ojalá les vaya mejor con este nuevo gobierno. Pero así, Ajá. siguiendo esta línea de pensamiento, la siguiente pregunta, eh, yo quiero saber qué fue lo que te hizo, como que, qué fue lo que te atrajo a la propuesta independiente, a la imagen y a la idea de ser un candidato independiente. Em, y también quiero entender cómo empezaste a generar esa propuesta política, porque siento que yo no sabría qué hacer y lo veo mucho desde la perspectiva europea y estadounidense, que es muy partidista y por ende la gente escoge la plataforma política que promueve a través de, hey, estoy en este distrito en el que digamos, no sé, en este distrito son muy conservadores, entonces yo voy a promover este tipo de política. Lo mismo con otro tipo de ideología, o sea que dependiendo en dónde están, ellos van escogiendo una propuesta que se alinea con las preferencias políticas del distrito en el que están. Pero siento que en Panamá no hay ese paradigma y quiero entender qué fue lo que te impulsó a proponer lo que propusiste y por qué te fuiste con la idea o Sí. sí, la imagen independiente. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta porque tú también cuando empiezas a estudiar, obviamente cuando ya entras al sistema, empiezas a estudiar diferentes sistemas electorales y diferentes sistemas políticos y te das cuenta que efectivamente, como tú dices, el tema en otros países hay circuitos que tú sabes que si tienen un voto hacia una ideología centro-derecha, otros extrema izquierda, otros pues de centro, extrema derecha. Y yo creo que al final Panamá no ha entrado en esa mini guerra ideológica, más hay una política de principios. Y al final eso es lo que unió a Vamos. ¿A Vamos qué lo une? A la banca independiente Vamos. Lo unen principios. El principio anticorrupción, el principio por una educación de calidad, por un sistema de salud digno, por un país seguro, por un país sin hambre. O sea, lo unieron principios. Esos principios después lo tienes que ir materializando y entendiendo en las discusiones más alguien te vas dando cuenta de que siempre va a haber una ideología detrás de muchas cosas, eh, de proyectos que sean obviamente de impacto, pero realmente yo sí te diría que en Panamá lo que vale la pena es ser tú, para que seas congruente con tu discurso, o sea, que no
no vendas un discurso que el día de mañana la gente no va a poder creer porque tú, por ejemplo, no, es como si yo, el día de mañana, que he hablado de educación, una educación pública de calidad, gratuita, inclusiva, para poder hacer un sistema educativo de calidad de alto nivel, yo saco una ley para privatizar la educación o prohibir la educación en los jóvenes, prohibir la educación gratuita. Es decir, que, pero sí que eso no tiene lógica con lo que él habla en campaña. Yo creo que en Panamá la gente espera que seamos congruentes, seamos consecuentes con nuestras acciones, seamos hombres y mujeres de un solo discurso, ¿no? Y hablar siempre con la verdad, dar la cara, que es también muy difícil en política, porque uno se siente obviamente constantemente juzgado. Pero cuando tú sientes que, no quiero decir que la verdad te acompaña, porque cada uno tiene su verdad, pero cuando tú sientes que no estás haciendo nada malo, tú puedes salir a hablarlo y dar la cara, y creo que es lo que a muchos de nosotros pues nos ha pasado. Ok, mira, justamente eh, dentro de esa idea y más que todo queriendo entender, digamos, la vida del diputado como tal, me hizo mucho ruido al principio, cuando hacías la comparación de cómo es tu vida ahorita con la del resto de tus amigos, por ejemplo. Entonces, para tener un pantallazo de eso, te quería preguntar si nos podías, ¿sabes? Echar el cuento de cómo era el día a día en la vida del diputado y si quieres hacer un poquito de énfasis en ese tiempo que le puedes dedicar, digamos, a estudiar lo que vas a tener que decir, o si de repente tú cuando tienes una intervención en la asamblea lo planeas, qué tanto de eso es meditado. Teníamos más que todo ese tipo de curiosidad. Bueno, me puede llevar por un día en la vida de Jorge Bloise. Claro, mira, yo te puedo decir bueno, pues te cuento mi día de hoy, por ejemplo. Me paré a las 6 de la mañana, o sea, me paré a las 5 y tal, 5 y pico. A las 6 de la mañana tenía que salir para Metcon. Estuve en una entrevista en Telemetro. Después tuve una entrevista como a las 6:30. Estuve en una entrevista como a las 7:30 en EcoTV. Y luego estuve en otra entrevista en un programa que se llama En Contexto. O sea, que tuve 3 entrevistas en la mañana. De ahí, Ok, corredera, salí corriendo bueno, antes de llegar al pleno, paré a comprar, a medirme un tuxedo porque tengo un evento con la Embajada de España. Viene el buque donde está la princesa Leonor, ok, la futura reina de España. Y ella, como la vamos a conocer, nos pidió el protocolo, así que, bueno, me tocó ir, alquilar uno. De ahí llegaron a la asamblea. Obviamente mi equipo está aquí como desde las 8:30 de la mañana. Están siempre, usualmente alguien que está, mi equipo son 3 personas. Hay uno que está preparando la incidencia del día de hoy. Todos los días en el pleno yo tengo un periodo de incidencias, donde yo puedo decir lo que a mí se me plazca. En ese sentido, yo lo que hago es que cuando ellos me preparan la incidencia, la reviso, si estoy de acuerdo con eso, lo cambio, modifico, tal, 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 y ya sé, digamos, qué voy a decir en el pleno. El abogado está usualmente viendo qué le íbamos a debatir ese día, entonces, en ese periodo de la mañana, yo estuve viendo los debates de la ley que teníamos, estudiando el debate de cada ley, viendo, o sea, puntos, comas, si voto en contra, si voto a favor, revisando pues cada ley, el impacto, modificaciones, preparando modificaciones para poder presentarlas en el pleno, como que en esa corredera. A las 11:30 entonces nos fuimos al pleno, ya teníamos pleno, de ahí usualmente se demora en llegar, entonces yo marco, me vengo al despacho, trabajo un par de cosas más, atiendo reuniones. Hoy tuve una reunión con una plataforma educativa de inteligencia artificial, tuve una reunión también con unos vecinos, tuve varias reuniones paralelas a que el pleno no empezara. Cuando empezó el pleno, yo fui al pleno, nos reunimos con la bancada, toda la bancada se reunió para tomar una decisión importante en unos proyectos importantes de ley. De ahí volvimos al pleno y hoy, o sea, por eso pude estar acá con ustedes, porque como a eso de las 5:05, se suspendió el pleno hasta mañana. O sea, que tuvo un receso hasta mañana y regresamos mañana. Pero usualmente el pleno se puede ir, por ejemplo, ayer yo salí a las 8:30 de la noche. Terminó el pleno. Entonces ya de ahí, usualmente hay alguna reunión adicional, hay algo en la comunidad. Por ejemplo, ahorita cuando termine con ustedes, voy a ir a San Pedro.
en Juan Díaz, que hay un profesor de una academia de fútbol que quiere conocerme y conversarme de ideas que tiene para beneficio de la comunidad. Así que de aquí voy para allá y ya ahí entonces termina mi día. Pero sí, siempre está ese momento en el que, o sea, o sea, duermo, pero siempre digo que trato de utilizar cualquier momento que tengo para poder prepararme para el día a día. Y sí me he dado cuenta que, a diferencia de muchos amigos que trabajan en la empresa privada o que están en otro sector o están en un servicio público, pero en otra institución, o mi familia, mis amigos, y yo siempre como que voy como 3 días adelantado a todos. A mí me decían, a mí me decían de que, no sé, creo que a las 8 de la mañana, hice una entrevista ayer y me dicen de que el papá falleció. Y yo dije que eso pasó a las 1:30 de la madrugada. Yo me paré, fui al baño, me di cuenta, así que ya yo estaba clarito. Como Ujú. que todo lo que me dicen de que no, que no sé, un choque en tal lugar. Y dije que, oye, eso fue a las Periódicos 6 de la ayer. mañana. Se fue a las 6 de la mañana y yo, pero joder, son las 9 de la mañana, que no me importa, esa vaina ya pasó hace rato. Como que yo sí siento y me he dado cuenta, a diferencia de mucha gente que no comparte mi profesión, es que, o sea, uno va, o sea, a la avanzada. Y uno está en el baño, está hablando, está en reunión, pero uno está como que igual pendiente, revisando, uno tiene alerta por cualquier cosa que pase. Hoy hubo un Ujú. desalojo en un área del circuito, entonces fue como a las 2, como de la mañana empezaron, y como a las 2 vino otro diputado, es que oye, acaban, de que no, no acaban. Eso pasó de mañana, más tarde, y ahí hablé con los vecinos, ya hablé con el Wow. representante, como que yo creo que eso sí es una gran diferencia de mi vida al resto, que como este es mi mundo, estoy inmerso, o sea, sí, obviamente tengo un tema con el celular, de que no, el pobre celular mío está a punto de explotar porque no aguanta tanto tiempo usándose sin Wow. parar, pero siento que al final también es mi día a día. Y yo estoy tratando esta semana, por lo menos, de no dejar chats pendientes porque también los vecinos te escriben. Yo recibo Claro. 250 mensajes al día, como mínimo, como mínimo. Y es contestar, o sea, uno por uno, porque obviamente cualquier persona que no conteste se siente y es Wow. entendible. Entonces, contestar, y no son temas de dar plata o clientelismo ni nada, sino que vecinos de que hoy me escribieron 13 pidiéndome la ley que aprobamos ayer, otros pidiéndome la ley que íbamos a aprobar hoy, otros pidiéndome el tema del voto de censura, otros pidiéndome el tema de la amnistía, otros pidiéndome el tema de la ley de protección de denunciantes que es mía, otros pidiéndome la ley de servidores públicos que también es mía. O sea, como que tienes una serie de cosas pasando y tú vas como que, o sea, eso que son como balas, ¿no? Entonces yo voy dando de chichiala hasta que bueno, ya uno en la noche ya Mira, tarde, no, trata de descansar. es que te iba a decir, porque noté que, y al principio ibas a decir, yo descanso, y como que echaste para atrás y dijiste, yo duermo, como diciendo que son dos cosas distintas, Son no, no, cosas te lo distintas. tenía que, te lo tenía que Son cosas muy diferentes. destacar. Wow. Son dos cosas muy diferentes. Pero yo descanso los fines de semana. O sea, yo Ok, trato de descansar los fines de semana, aunque los fines de semana también trato de descansar. Trato. Wow. los fines de semana soy, o sea, hasta romper el cuero. Pero bueno, yo siempre me excuso de que soy joven y de que tengo la energía para hacerlo. Así que Ok. trato de que, pues, evidentemente, aprovecharlo. Sí. Aprovechar la energía. Wow. Y agradecido de que de esos 250 chats uno seamos nosotros y nos haya respondido así. No, gracias a ustedes. Así que gracias ahí. Bueno, para seguir la conversación, un poco un cambio aquí radical en temática, pero un tema que creo que demuestra es ese hábito tuyo de siempre estar informado, porque cuando he escuchado entrevistas que has dado sobre el tema, han sido muy bien fundamentadas, con mucha preparación en términos de manejar los temas técnicos y teóricos sobre la problemática. Y bueno, básicamente queríamos preguntarte sobre el tema de la caja. Ya va un mes que la ley 462 se hizo ley de la República, pero Sí. creo que de lo que he visto en Twitter e Instagram, siempre en los comentarios digamos, una foto, un tweet al respecto, la gente como que todavía no entiende muy bien qué fue lo que se cambió, qué fue lo que trae esta nueva ley, cuáles fueron esos cambios que se hicieron a la ley orgánica de la caja.
Entonces, la Claro. pregunta sería si nos podrías como que dar un resumen de cuáles fueron los principales cambios introducidos por la ley 462 que modifica la ley 51 del 2005. Creo que fue 51, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Trato de explicarlo de manera como resumida, porque créeme que obviamente he hablado mucho del tema. Sí, eh, y una prima hace poco me preguntó como que, oye, pero es que dicen que te vendiste. Y yo dije, pues, bueno, esto tengo que explicarle a mi prima qué pasó. Eh, yo al final, y digo, traté, esta no es una ley perfecta, es una ley que le hace falta claro. bastante para hacer la ley que me hubiese gustado Ujú, que aprobar, pero sí tengo que ser objetivo y yo creo que lo justo en su sana dimensión era entender que esto es una ley necesaria para el país. Es una ley necesaria porque la clase social no daba económicamente, no era sostenible económicamente un mes más. O sea, ¿por qué? Porque evidentemente en el programa de invalidez, vejez y muerte, que es el programa de los jubilados actuales, ya no sí, habían fondos. O sea, había que sacar los fondos de algún otro lado para poder garantizar las jubilaciones actuales, pero obviamente hacer algún cambio, porque si no, de nada serviría que se resolvamos a los jubilados actuales y en 15, en 5 o 10 años no íbamos a tener ya nada para las próximas jubilaciones. ujú, Entonces, yo le resumí a mi prima como, mira, la ley de la caja la resumen dos cosas importantes. Uno, para garantizarle a los que están hoy día jubilados y que son parte del sistema de solidario, que ujú, son la gente que tiene como 40 y pico o 50 para arriba, todos ellos o están jubilados o se van a jubilar en el sistema solidario. Para ellos no cambia nada. Ellos siguen el mismo sistema, siguen el sistema solidario, se puede seguir jubilando en el mismo sistema, o sea, no pasa nada realmente. Más allá de que nosotros garantizamos que haya sostenibilidad en el sistema para que tengan sus fondos y para que ellos puedan acceder a sus fondos de pensión y poder decirle, oye, ¿sabes qué? Sí, les tenemos su jubilación, ustedes van a poder jubilar y pues efectivamente van a poder acceder a la jubilación que ustedes tanto trabajaron. Pero por otro lado, también a la gente 40 para abajo, o la gente del nuevo sistema, que entra nuevo al sistema, era decirle a la gente del sistema mixto, era el sistema nuevo. Decirle, espérate, tú no te vas a jubilar, o sea, no podemos dejar que tú te jubiles con $50, o que te jubiles con el mecanismo del sistema mixto, que era muy deplorable, sino vamos a mejorar el sistema eh, de pensiones para los nuevos y se propone entonces el sistema de capitalización solidaria de beneficio definido, que es básicamente pasar a cuentas individuales, que obviamente al ser un sistema de cuentas individuales te premia al aportar más, más a la caja, pero sí se busca garantizar pensiones mínimas, por un lado, y por otro lado, con ciertos requisitos, poder llegar al 60%, que es lo mínimo que te ofrecía el sistema viejo. Hay mucha desinformación aún hoy en la calle. Y repito, dista de ser una ley perfecta, pero una ley necesaria. Una ley que yo pueda votar en contra y ya. Pero yo creo que no vino al final del servicio público a tomar también decisiones difíciles. Y es que es muy cómodo mantenerse en un discurso político eh, eh, por 5 años y seguramente trae muchos resultados. Pero yo creo que había una responsabilidad que teníamos como diputados y que yo que había tratado de aportar en ese debate, que había tratado de presentar modificaciones, que había tratado de, de, de meterle contenido y un debate, hacer un debate de contenido, yo al final votar en contra era, era dejar de reconocer los aportes que había metido no solo mi bancada, sino diputados muy valiosos y muy inteligentes que le habían metido tiempo a mejorar la ley. ujú. Entonces, y tal vez eso también lo he aprendido aquí, el tema de los blancos y negros o grises. O sea, y en este tema, yo tenía razones para votar en contra, tenía razones para votar a favor, pero cuando es un balance, dije, ¿sabes qué? Si me preguntan a mí en 15, 20 años, ¿qué hiciste tú? Yo prefiero decir, ¿sabes qué? Aunque sea que tenga que reconocer que me equivoqué, reconozco que me equivoqué, pero hice algo. En ese momento fue la propuesta que encontré viable. Tengo los argumentos económicos para poder decir por qué fue la propuesta que encontré viable en este momento. Pero creo que eso
versus no hacer nada, yo me quedo con haber hecho algo. Entonces, yo siempre lo Claro, resumo con eso, como que garantizar las jubilaciones actuales, de los jubilados actuales, de los que están en el sistema solidario, pero también mejorar el sistema de los nuevos que venían entrando, porque era un sistema que no premiaba el esfuerzo que estaban teniendo. claro. Y ahí te quiero hacer otra pregunta porque sigo escuchando a la gente que sigue creyendo en el sistema solidario y incluso diputados que también como que esa era su posición. Querían mantener un sistema completamente solidario de seguridad social. Eh, ¿cómo tú explicarías de dónde viene la insolvencia del IBM a través de el sistema de Solidario. sí, beneficio solidario? Creo que Sí, el hecho de es que no se que, entienda mira, bien. claro, mira, el sistema solidario, el principio rector del sistema solidario no se cumple hoy día. O sea, Ujú, en su momento era un sistema que funcionaba muy bien. Y si claro, volviésemos a un Panamá, o al Panamá de 1950, o Panamá hoy reactiva todos sus sectores económicos que han estado abandonados, construcción, agro, todo este tema, turismo, se vuelve un boom. En Panamá no hay un solo ser humano desempleado. Yo te digo, el sistema solidario, hey, puede ser una opción, porque el sistema solidario se basa en que es básicamente una pirámide. Y todos los que cotizan le pagan la jubilación a los que están arriba, a los que están jubilados. Y cuando se inicia el sistema solidario, eso es lo que sucedía. Por cada persona que se jubilaba, habían 10 cotizando. Por esa tabla se invirtió y ahora estaban uno a uno. Entonces, hay muy poca gente cotizando, mucha gente desempleada, mucha gente en la informalidad, mucha gente sin poder tener un sustento económico digno, ni tener una cotización, pero mucha gente jubilándose. Mucha gente jubilándose. Entonces, esa desproporción de la gente en la pirámide que antes estaba toda cotizando y pocos jubilados, al voltearse y hay muy, mucha gente jubilándose, pero muy poca gente cotizando, hace el sistema se vuelve insostenible económicamente. Es que eso es una matemática muy sencilla. Si tú tienes, digamos, 10 personas dando $1 y le toca eso solamente a un jubilado, bueno, le toca $10. Pero si tú tienes ahora 10 personas dando $1, pero tienes 9 jubilados, a cada uno le va a tocar, ¿cuánto? No sé, 75, 80 centavos. O sea, al final, eh, eh, 90 centavos. Al final, obviamente, no es, no se sostiene matemáticamente tener un sistema en el que poca gente está aportando, pero mucha gente está recibiendo. claro, Entonces, tampoco se le puede retribuir toda esa carga al Estado. El Estado, por eso el sistema actual es también tiene una singularidad de solidaridad, una característica, porque el Estado está aportando mil millones de dólares al sistema para que se mantenga sostenible. La empresa privada está aportando ahora un 3%. En teoría se va a hablar de edad de jubilación. Los fondos deben invertirse mejor y tienen que rendir más ahora. La Junta Directiva tiene que actuar con mayor independencia y ejercer un mejor control y un trabajo de fiscalización. Entonces, yo creo que ahí es donde uno se va dando cuenta de que, bueno, ahora el nuevo sistema tiene una oportunidad, porque tiene una característica solidaria, pero se basa en cuentas individuales, que es básicamente lo que aportó cada persona, y tiene una oportunidad de poder retribuirle más y mejor a cada panameño que forma parte del nuevo sistema. Aún así, los del viejo sistema se pueden seguir jubilando en su sistema sí, solidario y que, bueno, para eso también el Estado está aportando plata, o sea, hay una serie de variables, obviamente. claro, claro. Y sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que algo que la gente tiene que escuchar es el hecho de que esto es un problema que no solo es de Panamá y no solo es por corrupción de Panamá Así es. o incompetencia, es algo que está pasando en todo el mundo. O sea, hay N cantidad de países que actualmente o en años recientes han pasado por reformas a su sistema de seguridad social y el país más poderoso y rico del mundo, Estados Unidos, ellos van a pasar por lo mismo. Y es el hecho de que esto es una realidad económica que se basa en que, como tú dijiste, se está invirtiendo la pirámide demográfica y Así Estados Unidos tiene un sistema solidario de seguridad social que tiene en su fondo de reservas 3 trillones de dólares, que suena algo inalcanzable para Panamá, pero el hecho es que en 2034
no va a haber más. Completamente insolvente el Fondo de Seguridad Social en Estados Unidos. Y si ellos van a pasar por eso, nosotros lo vimos y en mi opinión, Ya Panamá, nosotros, o sea, ya nosotros ya no teníamos de dónde sacar, me explico, o sea, exacto, teníamos, o sea, y ojo, y yo también lo decía con un cierto grado de responsabilidad, eh, y es que por mi parte, yo no podía ignorar el hecho de que esto se podía, de que esto podía pasar y quedar sin fondos, y yo no le iba a salir a decir a los jubilados que por mí, por no aprobar una ley que claro. trataba de resolver el problema, por lo menos en el inmediato en este momento, se iban a quedar sin jubilación. La otra pregunta que te quería hacer aquí, que me habías hablado de que el proyecto al final, bueno, la ley no termina siendo un documento perfecto. ¿Qué otras cosas o qué reformas adicionales te hubiese gustado ver en algo que tú atribuirías a un mejor proyecto, algo más cerca a la Sí, perfección, si eso se puede? o- obviamente me hubiese gustado un proyecto con mayor, ¿cómo te digo? Poder brindarle mayor independencia a la Junta Directiva, brindarle mayor transparencia a las actuaciones propias de la Junta Directiva, poder reformar un poco más el tema del órgano de gobierno, de la gobernanza, que es el tema de la Junta Directiva, y pues obviamente poder brindar mayor seguridad a la población en cuanto al nuevo sistema. Pero creo que también logramos mucho. Esa ley cambió drásticamente de lo que llegó a lo que salió. Claro, Y uno de esos pequeños logros que tal vez la gente no mide, pero fue poder decirle a los que están en el sistema actual que se puede mantener en el sistema. Eh, yo, por ejemplo, sí creía que teníamos que tomar una decisión en cuanto al tema de la edad, porque claro, como dices tú, la realidad demográfica es una sola y eso no va a cambiar en un corto, ni mediano, ni largo plazo. eh, y me duele, pues, sentir que uno patea la pelota a otra generación de diputados que le va a tocar tomar la misma decisión difícil. Pero bueno, al final uno entiende que uno no gobierna para las gradas, uno gobierna para las futuras generaciones. Y bueno, estar aquí es tomar también decisiones difíciles. Y una de esas fue la crisis social. Si me equivoqué, repito, podré decirlo el día de mañana, pero creo que aún prefiero haber dicho, me equivoqué porque hice algo. No me claro. equivoqué sin haber hecho nada. Y yo creo que esa es la reflexión que yo me llevo, aún que ha sido muy duro, obviamente las críticas válidas de todos los sectores eh, que tienen su derecho a manifestarse, pero que obviamente, pues, uno que viene también de protestar y de estar en la calle y todo, es duro ver también, porque uno no puede manejar, o sea, la desinformación que hay es tanta que créeme que manejarla se vuelve una tarea imposible. Mira que justamente dentro de ese tema tenía, creo que puede caer más en la categoría de aclaración que de pregunta como tal, pero quería elaborar en la parte de la raíz del problema y es más que todo entender si esta situación en la que ya no estamos en números rojos, sino casi derramando sangre, por decírtelo así, y digo casi para no decir que es el caso, esto es producto de, de años de mala gestión. Claro, no, indudablemente, es producto también de altos niveles de corrupción que hay en la clase social y en muchas instituciones públicas del país. Pero también yo le decía, es que mucha gente me decía, pero es que yo lo hago, hay que meter preso a la gente que fueron directores de la clase social. Y yo estoy de acuerdo. Pero en esta ley hay que ser realista, no vamos a meter preso a nadie. Esta no es la ley para meter preso a nadie. Entonces, evidentemente tú tienes mucha razón, pero te estoy tratando como de explicar lo que yo sentía en medio del debate. Como que yo decía, pero es que yo no puedo en este momento hablar, o sea, es importante entender lo que pasó en el pasado para que Sí, no vuelvan a cometerse esos errores. Pero también no es justo que yo cierre la discusión a lo que pasó únicamente en el pasado porque había que tomar una decisión en el presente para el futuro. Entonces, por ejemplo, la gente me dice, no, pero es que la caja no es medicamento. Es verdad. Metimos varias cláusulas por el tema de los medicamentos. Pero también no puedo esperar que toda la población tenga medicamentos para poder entonces aprobar algo como esta. Porque al final son excusas que se van metiendo, que ojo, muchas sonaban muy válidas, pero yo creo que, por lo menos a mí me preocupaba mucho la urgencia que había en un sistema que no tenía fondos,
se hizo un traslado de partida para atender esos fondos para el mes de febrero. Y yo decía, Chuleta, vamos a la inestabilidad social, política, económica que esto se iba creando, la suspicacia para los inversionistas, para los fondos, las calificadoras de riesgo, pues me preocupaba. Y muchas calificadoras ya habían hablado de, pues, perder la inversión en caso de no tener un sistema sólido Claro. de jubilación. Entonces yo creo que eso, pues también obviamente entender lo que significa perder la inversión, cuánto le suman los impuestos a cada persona, los préstamos, a mí realmente me hizo, pues, entender un poco el llamado de urgencia que había. Sí, sí, 100%. Tuvimos, tuvimos esa oportunidad de, de hablar un poquito de quién era Jorge Bloise. Tuvimos un chance de hablar de la caja. Y antes de comenzar, te dimos un adelanto de lo que queríamos, de ese último tema, que es el tema de educación. Ahora, tengo, y justamente tengo aquí una frase. Este, un niño que no se alimenta bien no aprende bien. Si te suena de casualidad, ¿quién la pudo haber dicho? Este, y mira, Luis no me va a dejar mentir. Yo soy una persona que a veces está en la universidad de 5 a 10 y en ese rato muchas veces la cena se ve sacrificada. No voluntariamente, pero se ve sacrificada. Pero yo no como por una falta de tiempo, no por falta de recursos, que es una diferencia muy grande. Entonces, quería pedirte por favor que nos hablaras un poquito del concepto de hambre cero. A mí me Claro. encantó la idea de la propuesta de implementar el tema de las granjas y los huertos dentro de las escuelas y esa evaluación constante de nutrición que se proponía. Claro. Mira, hablando a nivel de educación, que es mi pasión, es mi fuerte, de hecho nosotros desarrollamos un informe que por aquí está uno de los informes que se llama ¿Cómo está tu escuela? En el que evaluamos cada una de las escuelas del circuito 84. Aquí está, son más de 80 páginas de informes de todo tipo de información, de cómo está cada escuela, la matrícula, el mapa de cada una de ellas, los índices de correlación con el nivel de pobreza, análisis multifactoriales pues, todo el sistema educativo. Ujú. Yo, en ese momento, cuando hicimos todo el diagnóstico, revisamos todos los compromisos en materia educativa que se había hecho en Panamá, el compromiso nacional por la educación del Pacto Bicentenario, de la gran herencia educativa, de todos los insumos que se habían hecho en materia educativa, decidimos 19 para 19, 24 para 24, agarrar todos esos instrumentos y hacer como una hoja de ruta. Y entender la educación desde tres pilares, que es el tema administrativo, el tema, obviamente, administrativo institucional, el tema de la calidad de los aprendizajes y el tema, obviamente, de pues lo que es formación docente, lo que para nosotros pues también es fundamental. En el tema administrativo e institucional está también todo el tema de infraestructura, el tema de conectividad, el tema del año periodo fiscal, el tema de las finanzas propias del Ministerio de Educación, del presupuesto, de la descentralización, de la desburocratización, de la implementación de las políticas para justamente empoderar a cada dirección regional, a cada director de escuela, todo ese tema. Y ahí hay varias iniciativas. En el tema de los docentes es básicamente soñar pronto con una ley de carrera docente que permita darle esa sostenibilidad a los docentes en el sistema, capacitarlos, evaluarlos, tener los más y mejores docentes. Y en el tercer pilar de calidad de los aprendizajes entra no solamente el tema de los contenidos pedagógicos, el tema curricular, muchos temas importantes que son pues, valiosos para el sistema educativo, sino que también entra el tema de Hambre Cero, que es un proyecto de ley que presenté y he presentado muchos proyectos de educación. Este es uno de ellos, en el que básicamente tratamos de garantizar el plato de comida para cada estudiante. Porque un estudiante que no come bien, como bien ya tú lo dijiste, no aprende bien. Entonces, en Panamá hay desnutrición, hay hambre y la escuela tiene que ser el centro de, de protección de todo niño y niña de Panamá, del país entero. Entonces yo sí creo que este proyecto
que está aprobado en primer debate, le falta pues los otros debates eh, en el pleno de la asamblea, trata de garantizarle la leche, la alimentación adecuada, la comida, la merienda, que al final el presupuesto está. Ahorita lo que necesitamos, para mí, a mi concepto, es poder garantizar a través de esta ley la obligación del Ministerio de Educación de garantizarle ese plato de comida, pero no es más que eso, y es para garantizar también que ellos puedan aprender, que puedan tener las capacidades físicas, motoras, desarrollo del cerebro en una edad pues adecuada, porque en Panamá seguimos creyendo que uno puede solucionar ya el mal desarrollo cuando el niño está grande. El 80% del cerebro se desarrolla en los primeros años del niño y de la niña. Entonces, tenemos que apuntar hacia ahí, hacia la primera infancia, alimentarlos bien, atenderlos, educarlos y garantizar pues, que esa tasa de escolaridad se cumpla, los años de escolaridad se cumplan y que la deserción vaya disminuyendo y que efectivamente pues, todos los niños puedan acceder a una escuela en todas sus etapas escolares. Claro, y algo que quería preguntarte aquí, viendo de las cosas que has propuesto, y es una idea de la que estoy de acuerdo y he visto en la literatura económica, dos libros que he leído hablan al respecto y creo que tú también lo has hablado, y es el hecho de que hay que hacer más cosas que no involucren solo tirar dinero a proyectos de Exacto. infraestructura, escuelas, aire acondicionado, libros, etcétera, porque algo que se ha observado es que no necesariamente tener mejores escuelas o reducir la tasa de deserción escolar o aumentar los años de escuela y educación lleva a una mejor educación. O sea, no necesariamente esa relación es muy fuerte en la evidencia empírica. Y veo que tú has introducido ese proyecto de ley para crear el sistema integral de mejoramiento de calidad de educación. Y te quería preguntar qué tipo de cosas promueve esta iniciativa y que tú crees que Claro. debemos hacer como país para llevar a que realmente esos indicadores de calidad de educación mejoren. El sistema lo que busca, de este proyecto de ley que estás comentando, que es otro, lo que busca es garantizar que existan toda la información adecuada para la toma de decisiones. Porque como dices tú, y de hecho yo hice una investigación con Senacid de este tema, la correlación que existía entre el gasto público en la educación y mejores resultados en los aprendizajes. Panamá está invirtiendo cada vez más, pero cada vez tenemos iguales o peores resultados en la calidad de los aprendizajes. Y eso al final te lo resume muy bien es la mala toma de decisiones. Pero para tomar decisiones tienes que tener la información, hay que entender cuántos niños van a la escuela, cuántos no están yendo, dónde están yendo, cómo están yendo, entender y buscar otras soluciones. Hay escuelas particulares porque por el tema económico nacional se han quedado sin estudiantes, pero esas escuelas les sale más económico a un estudiante. Al 20 de ocasiones les sale más económico pagar, digamos, la mensualidad de ese estudiante que pagar la escolaridad en una escuela pública. Ujú. Un estudiante promedio nos cuesta $3,000, pero hay escuelas muy buenas que cuestan 2,000, 1,500. Entonces, hasta empezar a buscar otras alternativas para que con menos recursos nosotros podamos hacer más. Para un país muy pequeño, tiene suficientes escuelas para poder hacer programas piloto, como se hacen en otros países grandes, pero que tú puedes evaluar que tenga resultados. Y tú puedes evaluar que tiene un impacto real en la educación. El tema de la conectividad, del derecho al acceso a Internet, poder estandarizar los aprendizajes y poder empezar a hacer competencias eh, nacionales en diferentes asignaturas y materias, va a ir permitiendo que todos los estudiantes se vayan desarrollando. Yo creo que eso es un paso importante, pero como bien dices tú, y eso al final yo por eso me metí mucho en el tema de calidad de los aprendizajes, en el tema curricular, en el tema docente. El docente es, en todos los estudios científicos te lo dicen, es el factor más importante en un buen, en un buen proceso de enseñanza. Y para tener una buena educación, para que el estudiante esté bien preparado, tiene que tener un buen docente. Eso es indiscutible. Entonces nos damos cuenta que no hay que tener escuelas con estructuras de $100 millones, sino basta con tener buenos docentes. Y yo creo que por ahí va dándonos luces la realidad mundial.
Y ojalá Panamá se encamine a eso, que es la idea también con este proyecto de ley, de que nosotros vayamos regresando los esfuerzos a lo que realmente tiene impacto en la educación y no dejarnos llevar por lo estéril que es solamente la estructura de la escuela, la infraestructura, pues. Hace un segundo nos mostrabas toda la información que habías recopilado de tu visita a los distintos centros educativos. Yo justamente también lo he seguido muy de cerca en lo que subes en Instagram, en los Reels, yendo a cada uno de estos centros educativos. Sí. Y te quería preguntar, ya como por un tema hasta de curiosidad mía, ¿qué fue lo más preocupante, lo más, puede ser preocupante slash triste que te encontraste? ¿Qué fue algo así que capaz te revolvió el estómago, Mira, que tú te tuviste y dijiste, no puedo creer que la gente estudie así? yo creo que, digo, primero que mi circuito tenemos que entender la característica propia de mi circuito, que es la ciudad. Es San Francisco, Juan Díaz, Parque Lefebvre, Río Abajo y Tumboco. Es la plena ciudad de Panamá. Y para mí lo más triste fue ver en la ciudad de Panamá estudiantes que van a la escuela dos veces a la semana, porque no tienen la infraestructura adecuada, los salones cayéndose, la escuela cayéndose, tienen que compartir clases en el gimnasio, en unas aulas que hicieron ahí parapetadas con gypsum y turnarse las dos salones que hay ahí para poder dar clases. Y tienes estudiantes que dan clases por módulo y van 2 veces a la semana a la escuela. Para mí, imperdonable. Después de venir de 2 años de no haber ido a la escuela, de los 2 años de pandemia, después de, incluso de que traen tanto las consecuencias de un mundo chuleta que no está pudiendo darle las herramientas que necesitan los estudiantes. Me duele, creo que lo que más me dolió fue ver estudiantes que ni siquiera van a la escuela todos los días porque a pesar de estar en la ciudad de Panamá, con la capital que con más presupuesto creo de muchos de los países de la región, Sí. lastimosamente no tiene escuelas dignas, ¿no? Y eso creo que sí me dolió bastante. Créeme que por ahí esperaba que fuese la respuesta. Vi el tema, vi justamente el tema de las computadoras, de tener que estar compartiendo. También. Bueno, en el mejor de los casos uno compartía, si no, no había para el estudiante. Eh, pero eh, habiendo abarcado quién es Jorge Blois, habiendo abarcado el tema de la caja y de la educación, a nuestro primer invitado en el retén, solamente nos queda darle gracias por su tiempo. De verdad que, Pues, bueno, ya lo podemos considerar parte de la cien familia por del ciento podcast. 100%. Muy agradecido, de verdad, Jorge, por todo lo que nos pudiste compartir. De verdad que nosotros hayamos hablado eh, ya un par de veces de, el tema de la caja, pero bueno, hasta donde nos permitía nuestro conocimiento tener ese Claro. punto de vista, de verdad que es valioso. No sé si antes de cerrar tienes algún mensaje para cualquier persona que nos esté escuchando. No, agradecerles a ti, Juan, a ti, Luis, agradecerles la invitación. De verdad, muy contento de haber sido parte del retén, que sigue este proyecto, cuentan conmigo. Y bueno, que ojalá todos los jóvenes se animen a hacer país, que no necesitan entrar en política para hacerlo. Como dije en la primera intervención, o sea, el país se construye, se cambia desde cualquier trinchera, incluso desde un podcast. Así que los felicito y cuentan conmigo. Ojalá siempre tengan la oportunidad de hacer estos debates. Bueno, el tema de la caja da para bastante, pero hay también leyes muy importantes que están pasando en materia de anticorrupción, en materia económica, en materia de empleo, de salud, pues obviamente educación. Así que cuenta conmigo siempre y nada, un saludo a todos los que nos están escuchando. Muy agradecido, muy agradecido. Luis, ¿algún anuncio parroquial antes de cerrar? No, eso sería todo. Muchas gracias a todos los que escucharon y a la audiencia que estamos construyendo y muchas gracias a ti, Jorge, por ser nuestro primer invitado. Siempre serás recordado por eso y pues sí, un saludo a la audiencia y nos vemos en la próxima. Nos Cuando vamos. lleguen al primer billón les cobro. Chao. Amén. Saludos. Saludos.